Titulares para las noticias de este lunes. Ex vicecónsul de Guatemala en Atlanta, Estados Unidos, señala que fue despedido injustificadamente por la que en entonces era vicepresidenta, Roxana Valdetti. Él cuenta su historia a Guatevisión. Al menos 98.000 personas resultan afectadas indirectamente a raíz de las constantes lluvias que se han originado sobre el país en los últimos 7 días. Carreteras, hundimientos, ríos crecidos y algunos otros datos que, por supuesto, lamentablemente han afectado a muchas familias guatemaltecas. Y en diferentes países se observó el espectáculo natural que inició con la llamada superluna o luna roja. En Guatemala, en la región del nororiente, se observó este impresionante espectáculo. En más noticias, tenemos la información de la jueza Carol Flores, que se desliga y deja de conocer los procesos en los cuales la Comisión Internacional contra la Impunidad es querellante. El Pleno de Magistrados de la Corte retira la inmunidad y la remueve del cargo. En noticias internacionales, el Papa Francisco pide a los inmigrantes que viven en Estados Unidos que no se desanimen y que no se avergüencen de sus orígenes. Mientras tanto, en España, la independencia de Cataluña podría iniciar a concretarse tras obtener una mayoría absoluta de escaños en las elecciones al Parlamento regional. Recordamos, por supuesto, a esta hora de la mañana cómo está el tránsito. Estamos viendo estas imágenes. A esta hora de la mañana, por supuesto, saludando a todos los chapines que se levantan muy temprano, 6:47 minutos. Un poquito de congestionamiento vehicular, 18 grados la temperatura actual, 17 la sensación térmica. Tómelo en cuenta, también ya se reportan ciertas áreas con fuerte congestionamiento según los últimos reportes y usted los tiene que considerar si va a pasar, por ejemplo, por Boulevard Austriaco, mucho problema allí y otros puntos que ya estaremos repasando. Recuerde, hoy estamos convocando toda la participación que usted a diario demuestra a través de redes sociales. Nos acompañará en unos minutos nada más Jimmy Morales para hablar de la realidad del país y, por supuesto, de las propuestas centrales y cómo se está preparando para esta segunda vuelta electoral. Estaremos haciendo llegar algunas de sus preguntas, por eso participe en nuestro foro abierto. ¿Qué interrogante, qué pregunta, qué mensaje tiene para Jimmy Morales, candidato a la presidencia por el partido FCN Nación? Hashtag BLM Noticias, hashtag pregunta a Jimmy para que usted participe. Y continuamos con la información a esta hora de la mañana. Por supuesto, Prensa Libre con otros temas relevantes. Los vemos. Ingreso fiscal no alcanza para presupuesto, deuda subirá a 14.430 millones, gasto se cubrirá con más endeudamiento bonificable, FCN y UNE respaldan a la CICIG y ahí vemos fotos del espectáculo deslumbrante con la luna roja o el eclipse lunar. Ya en el interior de este matutino tenemos que pasar a ver otras noticias. Sí, ¿qué sucedía ayer a nivel mundial? Lluvia opaca, eclipse de luna en nuestro país, pero el evento se vio en otras latitudes. Ahí vemos la fase del eclipse lunar que fueron registradas desde Buenos Aires, Argentina, en una serie de 18 fotografías donde se aprecia su cambio de tonalidad llegando a un rojo intenso. También en Estados Unidos y en otros puntos se pudo observar este fenómeno a la perfección. Seguimos con otros temas relevantes. A esta hora, sin avances, limpieza del lago de Amatitlán, alcaldías no reactivan plantas de tratamiento, Comisión Técnica propondrá crear ley de aguas y ahí se habla de una realidad, por supuesto, que sigue siendo muy cuestionada y muy compleja para el país. Una más esta mañana. Y ya la ponemos en pantalla, ahí la tenemos cuando el agresor vive en el hogar, los menores que afrontan abusos. Una investigación interesante de todo lo que pasa a nuestra niñez. Las niñas son las principales víctimas de la violencia sexual en Guatemala. 10 minutos para las 7, gracias por seguir con nosotros. Repasamos esta hora noticias relevantes en el país. Los cadáveres de padre e hija fueron localizados después de 2 años que fueron secuestrados y cuyas vidas ahora se suman a la lista de víctimas de la organización criminal denominada Los Sierra.
Los familiares de Alejandro Chiroy y María Susana Chiroy, padre e hija que fueron secuestrados y asesinados el 5 de junio del año 2013 en Salamá, Baja Verapaz, podrían recuperar los cuerpos este día y luego proceder a darles cristiana sepultura. Los ahora fallecidos fueron secuestrados el 5 de junio del año 2013 en el kilómetro 141 de Salamá, Baja Verapaz, pero hasta el viernes pasado fueron localizados. La joven estudiaba Derecho y su padre era comerciante. Los secuestradores solicitaron 400.000 quetzales por su liberación. La familia solo pudo pagar 250.000 quetzales por el caso. Hay 3 personas que ya han sido sentenciadas y la investigación puede continuar. En otras noticias importantes, les comentamos que la Corte Suprema de Justicia cambió a la jueza de mayor riesgo A, Carol Patricia Flores, debido a que existe un proceso de investigación en su contra. El Pleno de Magistrados de la Corte resolvió enviarla al Tribunal Cuarto de Narcoactividad y Delitos contra la Vida y en su lugar podría ser nombrado el juez René López. La jueza Carol Patricia Flores Polanco es investigada por presuntamente cometer los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero e incumplimiento en su declaración patrimonial. Podría enfrentar el mismo camino que la jueza Gisela Reynoso Trujillo y la juzgadora Marta Sierra de Stalin. Bueno, y en temas electorales, los objetivos de desarrollo del milenio giran sobre 8 problemáticas que aquejan a la ciudadanía. Estas deberán ser impulsadas por el gobierno que llegue a la presidencia en un trabajo coordinado con Naciones Unidas. Aquí el repaso de algunos de estos puntos importantes. Los partidos políticos que compiten por llegar a la presidencia tienen la responsabilidad de acompañar los programas que la Organización de Naciones Unidas impulsa para mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, sobre todo de escasos recursos y que en promedio se encuentran en las áreas rurales del país. El objetivo más ambicioso es erradicar la pobreza extrema y el hambre, y en ese sentido la candidata del Partido Verde habla sobre su proyecto de gobierno que va sobre la misma línea. Hay 17 objetivos, pero de los más importantes es la lucha contra la pobreza y el hambre cero, que es uno de los objetivos que hoy están afectando a nuestro país. Y dentro de nuestro programa de gobierno es la lucha contra la pobreza, pero sobre todo va a ser el cómo. Y el cómo que nosotros lo que estamos proponiendo es retomar las transferencias condicionadas que fueron implementadas en el gobierno de la UNE, pero lamentablemente se perdió esa ayuda y ese apoyo, y obviamente con un componente adicional que es la productividad, es la capacitación, en ese tema de la corresponsabilidad. Tratar de ver de qué forma asignamos más recursos en los programas sociales, sobre todo en el MIDES, para poder combatir la pobreza y combatir el hambre. Dentro de los planes de gobierno del Frente de Convergencia Nacional, el tema es importante, pero lo prioritario es el financiamiento de la sostenibilidad de esos programas. Creo que erradicar la pobreza extrema es lo primero que tenemos que hacer en estos 4 años. Creo que eso es fundamental. Lograr que la enseñanza primaria sea universal en el país son 2 cosas que nos faltan. Y después, teniendo ese andamiaje, esa primera piedra en el camino, de alguna manera poderla soslayar, ya podemos hablar sobre los objetivos del desarrollo sostenible, ponerle fin a la pobreza, ponerle fin al hambre, garantizar una vida de alguna manera digna y promover el bienestar. Se requieren de recursos. Nosotros no queremos realmente mentir sobre si vamos a poner como objetivo del desarrollo sostenible el eje en el cual se va a desarrollar el plan de gobierno. Eso es mentir. Estos acaban de salir, hoy de alguna manera nos dieron alguna plática sobre esto y de alguna manera nosotros tenemos que cumplir con lo que le estamos diciendo al pueblo de Guatemala. Nosotros vamos a reestructurar el presupuesto general de la nación con el objetivo de disminuir la corrupción, manejar ese presupuesto, tener congruencia con el manejo del presupuesto. Y luego ya nos podemos sentar a revisar realmente si estos objetivos del desarrollo del sostenible Guatemala los puede cumplir con el objetivo claro de que Guatemala esté mejor. LAM anticipa que trabajarán sobre la línea de transferir recursos de un ministerio a otro para poder financiar dichos programas y readecuar el presupuesto, por lo que intentarán evitar los candados en el presupuesto general. ¿Y qué pasa con el tema del presupuesto del próximo año? Diputados de diferentes bancadas han solicitado ser integrantes de la Comisión de Finanzas y ese podría ser uno de los temas más importantes o principales a tratarse mañana dentro del Legislativo.
luego que el presidente de la Comisión de Finanzas accediera a ampliarla a 21 integrantes. 10 diputados han solicitado integrar la sala de trabajo, representando a la mayoría de partidos políticos, a excepción de la UNE y Encuentro por Guatemala. Entre ellos está Luis Fernando Pérez Martínez del PRI, Mario Alejandro Estrada Ruano de la UCN, Álvaro González Richie de CREO, Walter Félix López de URNG, Juan José Porras Castillo de Viva, Rubén Rolando Pérez Betancourt de Todos, Amílcar Pop de WINAC, Neri Manfredo Rodas, Independiente, Felipe Alejos Lorenzana de Todos. Además, 2 diputados han renunciado a integrar la comisión, con lo que se deja el espacio para que otros congresistas tengan voz y voto en el dictamen del presupuesto. Renunció el diputado Baudilio Hichos de Líder, también el diputado Jaime Martínez de Líder. Lo único que hay que hacer en estas renuncias es la sustitución. Entonces yo creo que es oportuno, ¿verdad?, la solicitud de los diputados para que al final podamos pues cubrir esos espacios y el martes tener la conformación de los 21 miembros para el trabajo que vamos a realizar. El martes se espera que el Pleno pueda conocer la integración para iniciar con las reuniones formales, las cuales podrían ser semanalmente. Además, ya se confirmó la participación del ICEFI como una institución que recomendará cuáles podrían ser las asignaciones presupuestarias. Bueno, seguimos con la información a esta hora de la mañana y nos vamos con Alberto Cardona. Tiene más noticias para nosotros de las calles. Adelante, Alberto. Entonces, ¿cuál es el informe? Te pasamos a escuchar. Gracias, compañeros, muy buenos días. Tenemos importante información de último minuto. En estos precisos momentos, elementos de la Policía Nacional Civil, autoridades del Ministerio Público y elementos del Ejército Guatemalteco están ingresando al sector de San Benito, Petén, donde se están realizando 30 allanamientos para poder capturar a integrantes de 4 estructuras criminales que se dedican en ese sector de Petén al robo de motocicletas. Según las autoridades policíacas, estas motocicletas son utilizadas por estos grupos criminales para realizar sicariatos en este sector de Petén. Es importante indicar que según las autoridades de la Policía Nacional Civil, estas 4 estructuras criminales tienen por lo menos 2 años de estar realizando hechos delictivos en este sector. Se tiene previsto que las autoridades del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil, en base a estos allanamientos, estén brindando una conferencia de prensa donde estarán dando a conocer pues más detalles sobre las personas que ya han sido capturadas en estos allanamientos que se realizan en varias aldeas de San Benito, Petén. Con esta información y con estos detalles, regreso nuevamente a los estudios centrales de BLM Noticias. Gracias por la información, parte de lo que tenemos a esta hora, por supuesto, recorrido por las calles. Vamos a los departamentos. Exactamente, hay información de la provincia, Lorraine la comenta. Lo que sucede en el interior de nuestro país se lo presentamos a continuación y ponemos en pantalla la portada del Quetzalteco que nos traslada directamente a Occidente. Adolescente narra plagio, exigían 1.5 millones a la familia. Secuestro se registró en San Carlos Sija, Quetzaltenango. Van 10 temblores este año. Último sismo sensible ocurre el fin de semana en el occidente del país. Retorna al Vaticano en las noticias internacionales. Papa Francisco culmina con una misa su gira por Estados Unidos y Cuba. Y también en el ámbito deportivo, más líderes que nunca. Xelajú MC vence 2-0 a Suchi en el Clásico y llega hasta los 22 puntos. Más información la puede encontrar en el Quetzalteco. San José, El Ídolo, San Antonio y San Francisco Zapotitlán son los 3 municipios de Suchitepeques donde se repetirán las elecciones municipales luego de los disturbios generados el pasado 6 de septiembre. El reto de la Junta